Muchas gracias, Susana. Nuestro saludo cordial nueva vez a todos nuestros oyentes y a todos los que nos están dando seguimiento. Hemos tenido un día, me parece muy interesante por la presencia de los invitados vía telefónica, ¿verdad? Claro. Qué bueno escuchar a doña Milagros, qué bueno escuchar a la joven Vázquez con el tema de los derechos humanos y por supuesto la participación de Osiris con el tema relacionado al derrumbe. Por cierto, llega en un momento de importancia cuando se discutió el aumento de la densidad de construcciones de infraestructuras y de habitantes en la circunscripción número 1, un tema que pienso debió consensuarse. Ninguno de los dos extremos era bueno, ni el de aquellos que piensan que la ciudad es una utopía para peatones, que ahora está en boga, está de moda, bicicletas y peatones, como si los carros no llevaran gente, y por supuesto aquellos que no reparan en el hecho de que también hay un peso extraordinario sobre las infraestructuras que ya existen, viales, de agua, las acometidas de aguas servidas que a su vez absorben todo ese torrente que genera las viviendas. Y bueno, en medio de ese debate que ocurra esta situación del derrumbe, yo pienso que no sé si guarda una relación directa, eso podría verlo, eso queda por aclararse, pero está claro que pone a la circunscripción número 1 de la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, mejor dicho, pues en un debate interesante. Miren, el mundo está sin dudas en un reto importante y es el hecho de cómo recupera y en qué tiempo un ritmo similar al que tenía antes de la llegada de la pandemia. La economía del mundo, obviamente hablar de una economía mundial es hacer, entre otras cosas, una suma de números, hablar de volúmenes, no hablar de economía mundial. Siempre tiende a pasar por alto el hecho de que distintas partes del mundo atraviesan distintos procesos, que cuando algunas cosas se igualan, algunas cosas se globalizan antes que otras. Ciertamente cada región del mundo, dependiendo obviamente también las políticas que se generan, las libertades económicas, las libertades individuales, pues pasa un proceso distinto. En el caso que nos compete a nosotros nos estábamos beneficiando de algunas coyunturas internacionales, el hecho de que Estados Unidos estaba como principal socio comercial en una recuperación evidente de gran parte de su empleo, la caída, o mejor dicho, el recorte de algunos elementos impositivos permitieron a muchas de sus empresas ampliar su base de inversión allá, y eso se estaba observando claramente también una recuperación del empleo para los inmigrantes. Eso explica lo que mucha gente no entiende de por qué incluso una candidatura como la del presidente Trump, con todas las cosas extrañísimas que tenía, pues pudo tener un voto de cierta parte del electorado latino, de cierta parte del electorado afroamericano, lo cual mucha gente, según su discurso, era imposible que tuviese, más allá del resultado final. En lo que tiene que ver esencialmente con nuestro mercado, ya habíamos atravesado el año pasado una situación donde una crisis de relaciones públicas, una crisis de medios de comunicación por una seguidilla de temas relacionados a turistas en República Dominicana. No hay duda de que generaba una afectación de marca al turismo dominicano. Cada cierto tiempo surgen aquellos famosos mensajes a los ciudadanos estadounidenses sobre dónde deben cuidar sus viajes, dónde probablemente no deben tenerlo como opción. Y no hay duda de que siempre es muy importante para la autoridad local, para el Ministerio de Turismo, para la autoridad dominicana, la importancia que tienen esos avisos. En el caso de Estados Unidos, porque de allí provienen la mayor parte de nuestros turistas. No es que no provengan de otras partes del mundo, pero esencialmente se trata del país con el cual tenemos también allí un mayor peso en nuestras relaciones y en la generación de divisas a través de ese sector. Por si no fuera poco, y cuando se estaba haciendo un esfuerzo por hacer una recuperación en ese sentido, viene el golpe que representa la pandemia, la cancelación de los vuelos, el aislamiento del enlace, del destino de República Dominicana durante una buena parte de los meses. Y ahí es donde viene el elemento que a mí me ha resultado siempre difícil de entender. Es lo que yo le llamo la doble narrativa. Tienes un Estado que primero, por parte del gobierno anterior, del Partido de la Liberación Dominicana, tomó las decisiones inicialmente, yo creo que entendibles, de generar los toques de queda, el aislamiento, un aislamiento que llegó en abril, recuerdo muy bien, por diversas razones, los recuerdo, llegó incluso a prohibir en un momento dado los viajes hacia el interior. Llegó para la primera, segunda, tercera semana del mes, no se estaban permitiendo esos viajes. Luego esa medida fue levantada y comenzaron a surgir, ya con la llegada de las elecciones y de un gobierno como el actual, comenzó a hablarse de incentivar el turismo interno, de incentivar incluso a través de préstamos blandos, de financiamiento, la posibilidad de que la gente tomara dinero prestado, generara deuda personal,
para ir a lugares del interior y se supone con eso movilizar las economías de esas partes de la República Dominicana que se vieron suprimidas por la crisis. Eso fue algo muy curioso, sobre todo en un momento en que mucha gente había perdido empleos, de que muchos negocios medianos y pequeños habían perdido la capacidad de producir sus bienes y servicios y su flujo de caja estaba sido en cero, muy cercano a cero, y donde vimos muchas empresas cerrar. Yo invito a cualquiera a darse un paseo por las plazas comerciales, no solo las más grandes del Distrito Nacional, sino aquellas que están colocadas en el Gran Santo Domingo, esas famosas plazas tipo U, donde hay negocios pequeños, y vean cuántos de esos negocios están en cierre, cuántos de esos locales dicen se vende o se alquila. En una situación como esa, yo creo que proponer que la gente consuma y haga turismo interno es un poco cuesta arriba y es un poquito contraproducente en un momento en que lo que había que incentivar era volver, en la medida en que se pudieran obedecer medidas higiénicas, sanitarias de corte individual, en el que la gente pudiera integrarse de manera gradual a la productividad, generar el mejor clima propicio para la inversión y la producción. Aquí hablábamos tan temprano como en abril, marzo, de medidas que se tomaban en otros países relacionadas al tema impositivo, cómo podía el Estado generar las mejores medidas para que el pago de los impuestos pudiera de alguna manera, gente que ya está formalizada, alargarse, pudiera de alguna manera reducirse, pudiera simplemente colocarse en otro momento, anular algo que el Estado deberá hacer en algún momento para seguir generando un mejor clima de producción y de inversión. El tema del anticipo, un impuesto que siempre hemos querido antes y después de la pandemia, es un impuesto criminal por aquello de que pretende gravar riquezas que aún no han llegado al bolsillo de la persona física y jurídica, y porque coloca cargas que ya de por sí complican y comprometen el nivel de rentabilidad, sobre todo en inicios del ejercicio fiscal de la empresa. Luego el tema del turismo se enfrenta a una situación. Pretende mantener una doble normalidad. La normalidad de los centros turísticos, donde no hay toque de queda, donde hay una libertad plena de los individuos que allí están, mientras tiene al resto de la población acatando todavía unas medidas de un horario y con una serie de situaciones que yo recuerdo que cuando incluso se alargó el toque de queda, se elevó, vimos a aquellos que yo les llamo los encierristas, que son los entusiastas esclavos que aman sus cadenas, no sé si por conveniencia o por convicción, diciendo que esto iba a ser un desastre porque íbamos a tener el rebrote del siglo. No lo hemos tenido hasta ahora, ya lo están posponiendo para enero, ahora va a ser en enero y en febrero que lo vamos a tener. Yo no sé si es un deseo o si es un temor o si es la mezcla de las dos cosas. Hay gente que no cree que ni en el 2039 habrá que normalizar. El problema del turismo con esa doble narrativa es que el turismo en República Dominicana, sobre todo en la manera en la cual se contabiliza, aquí se entiende por turista, pues simplemente todo el que llega por avión que no es residente. Una gran parte de quienes vienen a hacer negocios y hacen el ejercicio obviamente del turismo visitando el Gran Santo Domingo, Santiago, allí donde hay posibilidades de negocios, y es un turismo de ciudad que aun cuando ciertamente no genera las cantidades de visitantes que genera el todo incluido, eso es evidente, pero es un visitante cuyo nivel de gasto, hay que decirlo, es bastante importante, porque sale del todo incluido, que tiende a ser barato, a llegar a hoteles de ciudad que tienen un costo alto, se traslada en la ciudad y obviamente también viene interesado en algunas áreas de inversión. A Santiago se va detrás de la inversión tabacalera, detrás de la inversión agroindustrial, al Santo Domingo se llega en la inversión en servicios y en cualquiera de los terrenos en los cuales se pueda invertir y sacar dinero. Mientras se tenga esa doble narrativa, vamos a seguir, en teoría, incentivando el turismo del todo incluido, que tiene un turista específico al que persigue, al que trata de captar, y un turista, el turista de ciudad, el turista de negocios, al cual hoy por hoy no existen atractivos y no existen formas de atraer, mientras tenga una ciudad cerrada, con centros de diversión cerrados, con una ruta gastronómica con que se está activando y ha hecho un esfuerzo por activarse, le impide de manera presencial después de cierta hora simplemente estar en un restaurante que no sea el que está dentro del hotel. Necesitamos unificar la narrativa, saber qué planes se tendrán a partir de enero para no generar la burbuja de La Romana, de Casa de Campo, de Punta Cana y de otros lugares, y la normalidad distinta, con menos libertades, con menos posibilidades de seguir permitiéndole a ese individuo gastar y tener las relaciones económicas y financieras que tiene un turista de ciudad, con la diferencia de lo que se está produciendo dentro de los enclaves y dentro de las burbujas turísticas del este del país. Así las cosas, esperemos a ver cuáles van a ser los cambios que habrá a partir del mes de enero.
Porque con dos narrativas no se puede obtener otra cosa que dos resultados muy distintos.